Bueno, Moira, primero muchas gracias por este espacio, este tiempo que te dedicas para reflexionar con nosotros en el marco de estos 40 años de democracia sin interrumpidos, la primera vez en la historia de la Argentina que sucede tanto tiempo sin interrupciones democráticas. Pero quizás en tu caso, hablar de estos 40 años nos quedamos cortos, ¿no? Porque básicamente son más de 200 años donde lo que nosotros entendemos, o el principio de lo que nosotros entendemos como nación argentina, como sistema democrático asociado a ese proceso, aún en construcción, em, se funda básicamente sobre el exterminio, el genocidio de las naciones, de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, cobra mucho valor para nosotros esta primera pregunta que te vamos a hacer y que le hicimos a todos y todas las entrevistadas. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema que en realidad no corresponde a nuestra forma original de organizarnos, porque si tuviéramos que ponerle un nombre o adaptar nuestra cosmovisión y nuestro ordenamiento político y social, diríamos que vivíamos una mapucracia antes de que llegara Winca con su orden. En esa mapucracia, desde ya, todos los seres, no solamente los humanos, todos los seres teníamos un vínculo de relación de reciprocidad, de horizontalidad y de decisión directa en relación a la vida. Pero esa decisión estaba construida sobre algo muy importante, que son el orden cósmico. O sea, hay leyes naturales que no se pueden transgredir. Hay un orden cósmico espiritual y físico que no se puede transgredir. La democracia pone en el centro de las decisiones a la humanidad, al hombre, al ser humano. Y cuando ese antropocentrismo se constituye en las bases fundamentales de esa decisión, de ese ordenamiento, deja de ver como hermanos, como pares, a los animales, a la naturaleza en general. Entonces, todos estos estados, yo les llamo estados coloniales, que se erigieron sobre esos territorios que tenían un orden democrático o cosmocéntrico, trajeron una forma de ver el mundo completamente recortada, una forma de ver el mundo reducida. Y en ese reduccionismo que carga Occidente, busca amplificar libertades, derechos para una libertad más plena. Pero está encorsetado, está atrapado ya en una lógica que no le permite esa libertad. Entonces, la democracia no ha, por supuesto, tomado en cuenta ni la reparación y la restitución de la relación armónica con los pueblos indígenas ni con el resto de la naturaleza. Ha sido tan terricida todos los gobiernos democráticos como lo fue la dictadura militar. Y es interesante esto porque lamentablemente el pueblo mapuche continúa hoy sufriendo esa dictadura racista. Tenemos, mientras conversamos vos y yo, hay una hermana presa. En este momento, mientras vos y yo conversamos, Jessica Buenfoy, que es una Lamguén mapuche presa, que está presa por querer maternar con identidad, criar a sus hijos en el territorio, en el campo, está presa por decidir ser mapuche en su maternidad. Es realmente una locura. Lo que alega el Estado argentino para retenerla, para apresarla, es que rasguñó a un policía, mientras que el fallo reciente de los policías que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel y que además reprimieron de manera terrible con torturas y vejámenes al resto de la comunidad, esos policías le han dado solo 5 años, y con la posibilidad de que puedan salir antes. Entonces hay claramente establecido categorías de ciudadanía a los que esta democracia beneficia y a los que esta democracia castiga. Entonces, realmente para los pueblos indígenas no solamente está esta mirada racista, dictatorial sobre nuestros derechos, sino que hay en la estructura de este modelo democrático una falta de representación
de nosotras, de nosotros, de nosotros como pueblo. Y yo creo que se tendría que, por supuesto, cada expresión de organización política, social de los pueblos del mundo es perfectible. Nada es acabado, nada es infalible, digamos, tenemos este modelo democrático y lo podemos mejorar. Nadie desea una dictadura militar. Lo que estoy señalando es que sí, los crímenes que cometió la dictadura militar y sobre todo contra los pueblos indígenas ni siquiera han sido revisados por este modelo democrático. O sea, hay cantidad de Pulamguén, de hermanos y hermanas mapuches que fueron detenidas, torturadas, desaparecidas, algunas sobrevivientes. Yo siempre cuento la historia de una lonco que conocí, Silvia Ranquehue, en la ciudad de Bariloche. Ella en realidad vive en el campo, en la comunidad de Ranquehue, y ella me comentaba que en la lucha que tenían contra el ejército que le había invadido su territorio, en cercanías al Cerroto, ellas, en la protesta, en la demanda al Estado, la dictadura se lo llevó preso. Ella y otros hermanos mapuches se lo llevaron a Viedma, ahí estuvo encarcelada, ahí sufrió torturas, durante un tiempo desaparecida porque su familia no sabía dónde estaba, hasta que la pudieron liberar, plena dictadura militar. Pero muchos de sus Pulambién, de sus hermanos y hermanas, nunca más aparecieron. Y no figuran en los 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Porque no todos tenían acceso a la protección de alguna institución, ya sea religiosa, política, algún abogado o abogada que pudiera presentar una habeas corpus, que pudiera dejar precedente de que había un desaparecido. Entonces, todo eso, en estos 40 años de democracia, le pongo subrayada entre comillas, a nadie se le ocurrió investigar. A nadie se le ocurrió qué papel cumplimos los pueblos indígenas durante esa resistencia a la dictadura. Si había indígenas desaparecidos, es decir, que incluso aquellos que se embisten de todo el ropaje democrático, nos tienen completamente omitidos. Hay un negacionismo generalizado y estructural en la argentinidad que ha constituido el espíritu de este país. Entonces, creo que tenemos que empezar como a hacer un revisionismo más profundo con los pueblos indígenas. Hace muy poquito, hace apenas 2 días, fui al cine a ver la última película de Scorsese, que tenía mucha expectativa porque es la primera vez que él toma la agenda indígena y hacer un revisionismo histórico de lo que Estados Unidos hizo con los pueblos indígenas. Y toma una historia terriblemente cruel de genocidio, de masacre, y, y la critica de su perspectiva como hombre blanco, como cineasta. Y en esta democracia, y traigo este tema porque lo que veo que en esta democracia ni siquiera el cine ha reflejado lo que nos ha sucedido. Y las veces que el cine habló de nosotros nos ha puesto en un lugar lastimoso, en un lugar completamente de sumisión. Eh, entonces, la democracia ha entregado herramientas para un revisionismo histórico de ciertos sectores, pero le ha negado todas a los pueblos indígenas. Retomo algo que mencionabas al principio, ¿no? En estas em, serie de reduccionismos, ¿no? Que termina em, incorporando la democracia y generalizándolo, porque vos misma lo decías, ¿no? Esta idea de que es para algunos hombres, y literalmente es para algunos hombres, porque además está claro el peso patriarcal de nuestro sistema democrático. No casualmente también vos mencionaste todos casos de atropello, incluso contra mujeres. En ese sentido también digo, ¿no? ¿Qué deudas, no sé si es deuda en realidad, porque esa es mi pregunta en realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de principios que son tan fundantes, pese a todo lo bueno que puede tener la democracia, hay principios tan fundantes, que están tan arraigados, que no se cuestionan. Y 40 años después, quizás es un buen balance para poner algunas de estas cuestiones que estás trayendo arriba de la mesa, en un sentido de redefinir, ¿no? Esos reduccionismos básicos, esas estructuras básicas que incluyen nuestra democracia y que no se ponen en discusión nunca, o por lo menos no cabalmente. Yo creo que más que deudas, vamos a hablar de los aspectos que vuelven a estos modelos democráticos obsoletos y que ya están absolutamente en crisis. No tienen
legitimación popular, ni de todo, ni plurinacional, son modelos democráticos que están llegando a su fin. Me parece que una de las cosas que hay que lograr, y ya me voy no solamente al reconocimiento de la plenitud de los derechos de los pueblos indígenas, sino al reconocimiento de todos los sectores de la población, de la ciudadanía y de esta plurinacionalidad que habita este territorio, todos los derechos que venimos demandando a partir de la organización de una democracia directa y participativa, que son las asambleas ambientales, los espacios de discusión, de debate y consenso de los pueblos indígenas, de las mujeres, el movimiento mujeril en Argentina. Es decir, que tenemos cátedra de democracia directa y participativa que se ha convertido en faro al mundo en algunos casos, como es el caso de los derechos de las mujeres y las diversidades. Bien, creo que llegó el momento en que se arme un movimiento fuerte que pueda interpelar algo muy importante, que es la cooptación y el monopolio que han ejercido los partidos políticos en lo que sería el derecho a la representación electoral. Es decir, cada vez que votamos, votamos a través de los partidos políticos. No podemos votar más allá de eso. Por supuesto, no hay referencia. Si vos me vas a preguntar ahora esta idea que tengo, si hay referencia a nivel mundial, te voy a decir que no. No hay referencia de que un país haya reformado su constitución para que las organizaciones de base, las organizaciones populares puedan proponer sus propios candidatos y sus propias fórmulas y, por supuesto, dejar en ella plasmada y encarnada su propuesta, su sueño de país. No la hay. Sin embargo, nos parece muy, muy importante tratar de generar esto, de interpelarlo. En diciembre del próximo año he sido invitada a Bangkok, va a haber allí un encuentro mundial de lideresas de todo el mundo, de mujeres de todo el mundo que representan tantos partidos políticos, algunas son funcionarias de gobierno y otras son dirigentes de organizaciones y demás, bueno, me han invitado a ser parte de ese evento y me han dado la posibilidad de plantear un tema y he decidido plantear este tema porque creo que tenemos que lograr una alianza generalizada mundial, global, para empezar a poner sobre la agenda política de todos los países que yo considero países coloniales, porque Argentina es un país, es una república colonial, aunque me dicen, no, no es lo mismo, no se puede aplicar a Argentina la colonialidad que ha hecho Francia en África. Y la verdad es que los rasgos de violencia institucional, los rasgos de violencia jurídica, bueno, estaría una larga lista enumerándote, se equiparan y tienen total analogía con lo que está pasando en otras partes del mundo, con lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, ¿no? Palestina invadida, con un Estado racista, invasor, que les niega, que lo que busca es eliminarlos. Y Argentina llegó, se constituyó con una política de eliminación. ¿Qué fue la conquista del desierto, la gran matanza del Chaco? Eh, Fue un intento de política belicista de eliminación. Y ahora esa beligerancia, esa forma de eliminación, ese genocidio, es solapado, tiene otros modos más sutiles, más amables ante la opinión pública, pero desgarrador y letal para nosotros. Sí, incluso yo no sé si vos compartís o qué miradas tenés en este sentido. Hay un reverdecer de la justificación de ese genocidio. Hay una justificación o un intento por parte de sectores que tienen acceso a medios de comunicación y a la participación política que vos decías, ¿no? Con referencia a los partidos, que niegan el terrorismo o que justifican el genocidio de Estado de la última dictadura, pero que van más allá. Y abrazan esa conquista del desierto como un hecho fundante de nuestro país, que lo fue, pero en un sentido terrible. Eh, ¿Qué balance haces vos y los pueblos originarios, las mujeres originarias, en este momento? Vos hablabas de una crisis del sistema, de prácticas de un sistema obsoleto que no da cuenta de la necesidad. Pero ¿cómo ves este surgimiento, este resurgimiento de estas miradas y hacia dónde podemos caminar? Digo, ¿qué proyecciones se puede hacer en función también de esto, ¿no? De estos
estos intereses que están y estos discursos también que empiezan a reverdecer, eh, y qué oposición encuentran, ¿no? También, me pregunto. Voy a hacer un paréntesis porque me está diciendo el celular que está con poca batería. No preparé eso, mil disculpas. Dame un segundo, Sí, busco el cargador, lo enchufo y te doy la respuesta. perfecto, sí, sí. No hay problema, no te preocupes porque esto después lo podemos grabar. Sí, sí, ahí fue mi amiga Cari a buscarlo. Bien, espero que pongas poner el enchufe o contesto Como y vos te hacemos sientas una más pausa. cómoda, si querés esperamos, así ya no tenés que andar, pues si no Ah, capaz dale. que te corta la respuesta en el medio, ¿no? Sí, 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 eso seguro va a suceder. Estoy con un mal wifi porque intenté hacerlo con la compu, estaba re convencida que lo iba a poder hacer ahí y tenía bastante batería la compu. Y bueno, esto fue una decisión de último momento de hacerlo con el celular, por eso, mil No disculpas. suele suceder eso, Porque no te preocupes. sí, sí, y suelo ser así como precavida, pero bueno, anda mal hoy el internet. Eh, Pero un poco era eso, digamos, retomando ahí la pregunta mientras cargas ahí, era un poco el análisis que están haciendo ustedes justamente de este momento, ¿no? Más allá de la crisis del sistema, o en todo caso, capaz que también a propósito de esta crisis que vos apuntás ahí, este resurgimiento, ¿no? Este, de estas miradas genocidas, sí, yo creo que lo que ha sucedido es que la falta de revisionismo. Vamos a llevar esta lectura de la democracia y lo que está pasando en Argentina a un proceso de sanación. Es decir, cuando las heridas estaban muy, muy recientes, latentes, cuando las heridas nos atravesaban, las heridas de una dictadura eh, terrible, genocida, había mm, dejado en nosotros un dolor muy fuerte. La democracia tendría que haber propuesto un programa de sanación. O sea, la política, la economía, las políticas sociales, culturales, etcétera, tenían que haber sido desarrolladas, pensadas y desarrolladas de una perspectiva sanadora, de restauración de la salud espiritual, emocional, moral, ética y física también, ¿por qué no?, de los pueblos. Pero no hubo esa mirada. Hubo otra vez más una decisión oportunista, manipuladora, también elitista, o sea, se decide hablar hacia un sector de la población, pero no a la inmensa mayoría. De eso surgen generaciones de argentinos y argentinas que lo que van recibiendo es cada vez menos información de lo sucedido, menos información sobre la identidad de este país, sobre la memoria de este país. Y en esa pseudodemocracia se va constituyendo un otro modelo democrático que yo le llamo las democracias odiantes, donde las voces de las víctimas no tienen casi participación en los medios de comunicación, pero en nombre de la democracia y la libertad de expresión se permiten los discursos de odio. Y se los permite con una impunidad absolutamente, para mí ya burda. Y esa mediocridad que se ve reflejada en los programas de televisión, todo eso tan chabacano, va también constituyendo el perfil social de este país. Y hoy tenemos personajes que no son otra cosa que el reflejo de la degradación social, cultural y política de Argentina. Pero eso no sale de la nada, no es que este señor aparece en escena de manera repentina. Es el resultado de 40 años de democracia donde las cosas no se hicieron tan bien. Y tenemos adolescentes que están votándolo porque se sienten identificados con su forma violenta de hablar. Tenemos adolescentes que lo votan además porque creen en la supremacía. Esa supremacía racista, elitista, esa supremacía de justificar los privilegios, es más, de hacer de los privilegios la dictadura contra el resto de la población, eh, es un eslogan que lamentablemente fue calando muchísimo en la conciencia de la juventud, porque además la educación, a mí me causa mucha gracia cuando estos sectores de ultraderecha hablan de una educación sin adoctrinamiento. Es que la educación es adoctrinamiento.
El Estado argentino empleó la educación y la instrumentalizó para el adoctrinamiento. Constituyó la subjetividad del ser nacional en gran parte a través de la educación. O sea, yo, mapuche, iba a la escuela y aprendía que Sarmiento era un héroe, que Julio Argentino Roca era un héroe, que los indígenas éramos un obstáculo en el desarrollo del país. Justificaban la conquista del desierto y la justificaron durante la dictadura militar, porque yo tengo 53 años y me tocó ir a la escuela en plena dictadura militar, siendo niña, y también fui a la escuela durante la democracia. En ese periodo jamás escuché a ningún docente hablar sobre las verdades que más tarde yo encontraría por fuera de la escuela. Entonces, creo que la educación ha sido cómplice, absolutamente, del resultado de esta sociedad en 40 años, que uno se agarra la cabeza y no podés creer las barbaridades que ahora se dicen de manera libre porque no hay incomodidad ética. No hay una incomodidad ética frente a las aberraciones que se están estableciendo ya no solo de manera discursiva, sino que se van emplazando como conducta social. Entonces, si una sociedad va a ese lado, ¿por qué no va a tener? Es casi lógico que el resultado de ello sea querer establecer una representación política. Y es doloroso, pero es así. Entonces creo que la democracia ha fallado. La democracia ha sido realmente desacertada, errática en su forma de construir la supuesta participación ciudadana. Le ha dado participación ciudadana a los genocidas, le ha dado participación y expresión, libre expresión a las aberraciones que han cometido y que ahora quieren justificar. Pero de pronto yo, por ejemplo, soy una persona que en mi provincia estoy vedada. En mi provincia yo no puedo hablar, mira, voy a darte un ejemplo. No puedo hablar no solamente de la realidad que atraviesa cotidianamente mi pueblo, que sí afronta un genocidio, sino e incluso siendo una mujer mapuche que ha logrado determinados reconocimientos internacionales, Argentina no habla de eso. Yo fui la primera guionista indígena en ganar el Doc TV, que es un certamen de cine iberoamericano. Mi primer novela, El tren del olvido, gana un premio de alto reconocimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No hubo un periodista que me hablara de eso. Hacía décadas que Argentina no tenía ese premio. Actualmente, mi novela se va a presentar en Estados Unidos por la empresa esta Amazon que compró los derechos y lo va a traducir, y se va al cine, y se va al cine con una superproducción. No hubo una persona, un periodista que me hablara de eso. Ahora sí, la derecha sale a decir que soy terrorista, que estoy fecundando una célula terrorista y todos los medios están ahí llamándome para entrevistarme respecto a eso. Entonces sí hay y no solamente yo me voy a poner como víctima, digo, en mí represento, digamos, esta estigmatización, esta construcción de la otredad y del enemigo interno, pero es en todos los hermanos y hermanas de todos los pueblos. O sea, yo camino los territorios, realmente ando este país y veo el trabajo que están haciendo, sobre todo las mujeres indígenas, porque bueno, a los hombres ahí hay mucho que cuestionar, pero las mujeres indígenas, las diversidades, están haciendo tremendo trabajo social, político, cultural, ambiental en la defensa de los territorios. Y no he visto jamás informes que den cuenta de eso en Argentina. Sí los he visto en documentales de afuera, de otros países. Y esto es notorio. Es esta dictadura racista eurocéntrica que Argentina encarna hacia el mundo, mostrándose blanca. Vos fíjate que todos los presidentes dijeron que veníamos de los barcos. Y ahí se Sí. dieron la mano, derecha, progresista, todo. No, Como no si puedo fuera hablar de la izquierda, pero como si fuera un sí, valor digo, haber bajado de un exacto. barco. Es que lo entronizan de esa manera. Para ellos es un valor, la blanquitud, ¿no? Moira, sabemos que te tenés que ir, así que no te voy a... me quedaría toda la tarde charlando con vos porque me parece muy interesante, sobre todo la perspectiva de futura que están plantando desde los territorios con estas prácticas que ponen en cuestión la democracia en el buen sentido, ¿no? De traer quizás su espíritu más profundo, más real, digamos, esa idea de participación siempre cada vez más ampliada, que es lo que no sucedió
en estos 40 años y quizás se redujo incluso. Pero antes de irnos, es una pregunta que también siempre le hacemos a todos los entrevistados, es casi un juego. Nosotros somos gente de radio, así que los sonidos para nosotros es muy importante. Pensando en estos 40 años de democracia o pensando en los 200 años de democracia, eso lo dejo a tu criterio, ¿qué sonidos, qué discursos, qué músicas, qué es lo que te remite a este tiempo y a todos estos debates, cuestiones, las cosas buenas, las cosas malas? Si tenés que elegir un sonido o algo que te lo represente ahí desde lo auditivo. O sea, que no me representa a mí, sino representa lamentablemente eh, la vida de mi pueblo, que es re doloroso lo que te voy a decir, pero es el sonido de las balas. Porque yo era muy chiquitita cuando fuimos desalojados del territorio, mi mamá perdió su tierra, de ahí que todos sus hijos somos luchadores y luchadoras, y ese sonido, perdón, cuando fuimos a tratar de generar el funeral de Elia Garay, un funeral, el derecho a un funeral, llegaron el Comando Unificado, las fuerzas represivas del Estado, la policía de choque de Río Negro, y empezaron a disparar sobre nosotros un funeral. Y eso no fue hace 40 años atrás, hace apenas un año y medio de la muerte de él, del asesinato, no de la muerte, asesinato. Y ahí pensé, ¿cómo podemos cohabitar con un Estado racista, dictador, que ni siquiera deja que enterremos a nuestros muertos? O sea, llegar a prohibir un funeral es demasiado. No entiendo lo que pasó en octubre de hace 2 años atrás, no, perdón, hace un año atrás, en octubre, cuando salieron a disparar a nuestros pichiquechas, nuestros niños. Eran 11 niños, niños. Habían niños de 3 años, de 5 años, de 7 años. La policía motorizada detrás de ellos a los balazos. Niños, niños. Los más heredados que tienen los pueblos. Y el pueblo argentino no salió a protestar. El pueblo argentino entendió que éramos asesinables. Entonces, cuando yo veo lo que está pasando en Palestina, me desgarra, porque es mi pueblo también. El pueblo palestino, un pueblo originario, siendo masacrado ante la impunidad de los gobiernos del mundo, porque han decidido la eliminación del pueblo palestino. ¿Cuánto más falta para que decidan los gobiernos del mundo la eliminación del pueblo mapuche? Porque realmente una sociedad indolente y racista como la Argentina tranquilamente podría permitir bajo cualquier excusa la eliminación de nuestro pueblo. Entonces, ¿cuál es el sonido que me remite a este Estado racista, opresor y genocida? Las balas. Y las balas no han cesado contra nuestro pueblo y no sabemos hasta cuándo va a continuar esto. Mi disculpa por las lágrimas. No, no tenés que pedir disculpas. En todo caso te agradecemos que puedas compartir esto con nosotros y que podamos eh, escuchar tu voz y a través de tu voz la voz de tantos que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ser escuchados. Es muy importante para nosotros poder escucharte, Moria. Te agradecemos muchísimo, en serio. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Para vos y para todos. Gracias.